Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase, pero sí era pues necesario hacer este comentario, ¿verdad? Se hizo el examen no para que ustedes sacaran una mala calificación, pero sí me llama la atención porque cada vez que estamos en exámenes aparece todo el mundo. Había unos 266 personas el día de ayer en el examen. Y el día de hoy únicamente están 67 personas. Entonces, ahí sí que es el interés de cada uno, ¿verdad? Que manda a buscar. Buenas tardes, Lecta. Buenas tardes, compañeros. Tenía una duda, Lecta, sobre el parcial. Perdona, yo creo que quizás va a entrar a ese tema, pero ayer cuando completé el parcial, Ajá. solo le di, bueno, es que a mí me parece acá en mi compu como submit, le di, pero no regresé a Classroom, sino que simplemente le di submit y no me fijé si había que dar como hand in en Classroom. Entonces, nunca me fijé sobre eso, apagué la compu, luego regresé porque todavía me dio tiempo de eso, encendí la compu y porque me recordé de eso y si va a marcar de que nunca lo hice, a pesar de que sí lo hice, cosa que sí tomé la toma de pantalla como usted lo sugirió y todo antes de, bueno, cuando ya la había ingresado. Pero como volví a ingresar a la compu para ver en Classroom si me aparecía la opción de como que si, ¿cómo se dice? Adjuntar trabajo o algo así. Me di cuenta que ya no estaba esa opción, entonces no sé si realmente sí se guardó o qué pasaría ahí. Tal vez lo vamos a revisar con Angie. Vamos a revisarlo, Oscar, para ver qué fue lo que pasó. Solo si fuera tan amable de mandar sus datos, porque si no, ¿cómo lo vamos a buscar? Oscar, René. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, En este caso, la evaluación ustedes la adjuntaron como un anuncio, entonces cuando se coloca como anuncio no aparece marcar de entregado. Entonces ahí no hay pena con el compañero porque como no estaba como una tarea, al no estar como una tarea no aparece ese botoncito de entrega. Muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias por la observación. Sí, eso le iba a comentar, licenciada, de que como está como anuncio, entonces no le va a marcar, pero media vez tengan el screenshot que sí se fue enviado en el tiempo estipulado, ahí queda la prueba, ¿verdad? Muy bien. Por eso fue que yo les sugerí que tomaran la fotografía para que, pues, si pasaba algo así como lo que me está comentando Oscar, pues se pueda comprobar que sí estuvieron en el examen. ¿Qué manda Luis? ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? No sé si me escuche bien porque voy en la carretera todavía. Pero sí, precisamente eso les iba a comentar que en este caso no hay ningún inconveniente porque al momento que se envían dice que ha sido exitoso. Siempre y cuando se hayan colocado los datos correctamente, pues no va a tener ningún inconveniente. Ahora con el tema que usted estaba mencionando, pues creo que es un fenómeno que se viene dando bastante recurrente, igual pues los compañeros solo para esta clase, ¿verdad? Entonces, pero como usted dice, creo que es parte del interés que cada uno tenga, porque no es lo mismo nada más leer a consultar y poder tener interacción con compañeros y con usted como licenciada. Era un pequeño comentario. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera opinar al respecto. Bueno, ya escuchamos todos los comentarios. Creo que es importante indicarles que el examen no estuvo nada complicado, no fueron preguntas que no hayamos visto en clase, ni temas que hayamos visto, que no hayamos visto, ¿verdad? Se les colocó lo que hemos visto en clase. Los que estuvieron en clase pudieron contestar re bien todas las preguntas. Ahora los que no, pues, ¿qué voy a decir, verdad? Ahí dice que es el interés de cada uno.
pero sí me llama la atención que aparecen 266 y cuando en clase únicamente hay como 150, 160 lo más que hay. Lamentablemente, pues todos los demás aparecen de la nada. Entonces creo pertinente pues aclarar esto, ¿verdad? Y que se den cuenta que yo también estoy pendiente de ustedes. No es nada más de que ustedes entren y ya es todo. No, se tiene bien visto, bien calificada la presencia de cada uno de ustedes. ¿Quién manda, Marco? Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarla, compañeros. Buenas tardes. Creo que es importante tal vez mencionar que algunos asumieron el día de hoy de que pues no iban a haber clases. Me imagino que por ahí pueda estar de que algunos compañeros no se hayan hecho presente el día de hoy, porque pues estamos en la preparación para el día lunes del examen de laboral. Sin embargo, pues también es de notar que sí entramos aproximadamente la mitad de clase y bien como usted dice, la cantidad que luego se hace evidente el día del examen, ¿verdad? Pero hoy me imagino que fue tal vez algunos, yo de hecho pensaba que no iba a haber clase, a raíz de que pues vi el anuncio ahí en Classroom, pues fue que me conecté. Gracias, licenciada. Muy amable, Marco. También el día de ayer, cuando estaban en el examen, yo indiqué que iban a haber clases el día de hoy. Pues de coordinación nos han estado pues indicando que se tienen que dar clases cuando no hay examen. Y tenemos que cumplir, porque de todos modos nos está avanzando mucho el tiempo y si no lo hacemos, se nos va a ir el otro examen y no vamos a tener qué contenido dar o de qué examinar. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo. El día lunes no van a haber clases porque tienen el examen de laboral. Así es, ¿verdad? Bueno, entonces a todos les digo, estudien, compañeros, porque laboral siempre, siempre es complicado en esta sección. Siempre, todo el tiempo, incluso porque he tratado de apoyar a muchos de sus compañeros en semestres pasados y no he podido. Lamentablemente, sí tienen que estudiar y tienen que ponerle mucha atención al licenciado que da la clase, porque sí los exámenes son complicados. Entonces, mi sugerencia es que si estudian, todavía tienen un poquito para remarcar, para pues otra vez volver a practicar todo lo que han visto en laboral. Entonces, ahorita yo voy a empezar a dar la clase. Si gustan, siempre voy a terminar a las 7:45 para que ustedes puedan tomarse un café o, no sé, descansar un poquito para recibir la clase que viene. Entonces, concretamente, lunes no hay clases. El día viernes de la otra semana creo que tampoco hay clases. ¿Estoy en lo correcto? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, no vamos toda la semana, no vamos a tener clases y vamos a regresar hasta el próximo lunes. Ya saben ustedes cómo está el movimiento. Si ustedes tienen examen, obviamente no hay clase. Pero mañana es sábado, entonces el sábado definitivamente, pues ya ustedes saben cómo se organizan en cuanto a los días sábados. En cuanto a los días que a mí me corresponde, sí les manifiesto que lunes y viernes no tenemos clases. Así que si fuera tan amable, Angie, por favor, de empezar a proyectarme las diapositivas. Ya, licenciada. Muy amable, gracias. Bueno, postulados en materia agraria de la reforma liberal de 1871. Saimi me levantó la mano.
Saimi. Por accidente. Muy bien. Entonces, este tema del día de hoy es punto visto. Cuando finalicemos la clase, ¿verdad? Es punto visto, lo voy a tomar de esa forma. Y esto definitivamente es el comienzo del segundo parcial. Entonces, desde aquí ustedes ya pueden estar estudiando para su segundo parcial. Durante periodos anteriores, debido a que el territorio no tenía riquezas minerales conocidas, se ligó con la metrópoli colonial, proporcionando rentas en forma de diezmo, quintos, alcabalas, etc. Esto era como un tributo que se tenía que dar, ¿verdad? Es a partir de la revolución de 1971 que Guatemala se une a otras metrópolis por un mecanismo diferente, el mecanismo económico del libre comercio. Con su especificidad determinada por el tipo de mercancía aportada al comercio internacional. Disculpen, no voy a prender mi cámara porque tengo muy inestable el internet y si enciendo la cámara, Angie, tu micrófono me indican, por favor. Muy bien. Entonces les comentaba que no voy a encender la cámara porque no voy a hacer que se me baje el internet, está inestable. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada, se escucha. Muy bien. Entonces eso es lo que más me interesa, ¿verdad? Que me estén escuchando. Como siempre, si hay necesidad de colocarle algún tipo de ejemplo, yo se los voy a colocar, ¿verdad? En este caso, con la revolución de 1871, que fue la revolución liberal de ese año, 1871, el mecanismo económico del libre comercio, como especificaciones anteriores, determinada por el tipo de mercancía aportada al comercio internacional. Entonces, este es el momento en que se abre la puerta para que sea libre comercio. En Guatemala era un productor de grana colorante y su economía doméstica era una gran medida dependiente de ella. Cuando en Alemania se descubrieron los colorantes químicos, los de origen animal o vegetal se dejaron de hacer en un tiempo relativo corto de tener tanta demanda. Los países que tenían su economía basada en mercancías de este tipo tuvieron una caída vertical de sus exportaciones en el mercado internacional. Es decir, que ya no se hacían lo que originalmente pues se comerciaba, que era el de origen animal y vegetal. Estos colorantes vinieron y dejaron de comprarlos en el momento en que se descubrieron los colorantes químicos, que para ellos era mucho más fácil y era de mucho más ganancia. Eso provocó que pues todas las personas que se dedicaban a los colorantes de origen animal se vinieran definitivamente, tuvieran una caída económica fuerte, porque ya los comerciantes pues ya no solicitaban o ya no querían que exportara el químico de origen animal o vegetal. Entonces se enfocaron específicamente a los químicos colorantes, que eso en ese momento era muy importante y era lo que más, pues era como una locura, ¿verdad? Era como un invento que todos querían comprarlo y fue ahí cuando pues cambiaron una cosa por la otra, ¿verdad? Al igual que en el sistema internacional, ¿verdad?
en el sistema internacional venían y pedían en su momento el químico de origen animal o vegetal, ¿verdad? Pero llegó el momento en que llegó el colorante químico y fue ahí donde se quedaron y fue cuando se enfocaron en el libre comercio. Siguiente, por favor. La grana o cochinilla tiene la característica de cultivarse en pequeñas o grandes extensiones de tierra. No necesita una mano de obra especializada, como tampoco inversiones de capital. Su cultivo implica en todo caso un crédito pequeño proporcionado por las casas comerciales exportadoras. La forma de tendencia de la tierra en la década que termina en 1870 era la siguiente. Si ustedes notan, 1870, es decir, un año antes de lo que fue la Revolución Liberal de 1871, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era antes de la Revolución de 1871? Se los voy a indicar en este momento. Número 1, tierras adquiridas con título legítimo. Eso era lo que hacían antes de la Revolución. Tierras adquiridas con título legítimo. Terrenos poseídos por personas que carecían de título de propiedad, que hasta la fecha pues todavía existen los terrenos que tienen posesiones, ¿verdad? Y que ustedes lo saben, que a nivel general o a nivel de aquí de Guatemala, tanto de la capital como de los departamentos, todavía hay lugares que tienen posesiones, hay tierra con posesión. ¿Qué significa esto? A ver, ¿ustedes saben qué son tierras poseídas? No me vayan a decir que por algún ser humano, ¿verdad? No, estamos hablando de la tierra, ¿verdad? La tierra que ha tenido posesión. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? No puede ser. ¿Nadie me puede decir? Marco, ¿qué opina usted al respecto? Muy bien. Nancy. Licenciada, buenas tardes. Ahora hasta se me pelean por hablar. Sí, estaba tratando de recordar un poquito cómo había, esto creo que ya no lo habían dado, ¿verdad? Entonces, yo creo que tierras era el simple hecho de tenerlas o no sé cómo explicar esa parte, pero eran básicamente en ese entonces, los de los derechos legales en ese momento, solo de tenerla, pero no significaba realmente que fuera el dueño, ¿verdad? Algo Muy así, bien, recuerdo. muy bien, perfecto. Esa es la forma. Y sí, tiene claro el contenido, el concepto de lo que estamos hablando. Ahora, Nancy me iba a hablar. Ahora yo le voy a decir lo mismo que el compañero licenciado. Está bien, me parece. Lo que yo quiero Era más o menos la misma idea, de que no poseían títulos, así como las escrituras, pero sí los habitaban o los utilizaban para su siembra o cosas así. Perfecto, muy bien. También ustedes, muy bien, la respuesta está re bien. Fíjense ustedes que esto también estaba, imagínense, viene desde 1870, ¿verdad? Antes de eso, pues ya estaba. Las tierras que se poseían eran definitivamente cuando no tenían un título, ¿verdad? A diferencia del primer concepto que les indiqué, que eran tierras adquiridas con título legítimo. Entonces, ¿qué significa el título legítimo? Es tener finca, folio y libro, porque en esa época ya estaba el registro de la propiedad. Entonces,
Cuando no se tiene finca, folio y libro, se le llama tierras poseídas, porque no se encontró algo relacionado para poder decir está inscrito. Aquí en Guatemala todavía se da capital, todavía se dan esas cosas a pesar de que aquí en Guatemala hemos avanzado mucho, ¿verdad? Pero fíjense que llegó a mi oficina como los asentamientos, correcto, pero también les voy a indicar, llegó a mi oficina profesional una señora, ¿verdad? Que por cierto, una señora que no entendía ustedes, porque sinceramente sí me sacó de mis casillas, pero llegó esta señora y me dijo, licenciada, yo lavo carros y no tengo dinero para poder hacer estos documentos. Sin embargo, le dije, mire, esto tiene que hacerlo, pues, y obviamente tiene que gastar, porque si usted no gasta en hacer una escritura que diga que usted está poseyendo ese terreno estaba en la Ruedita creo que es el Gallito, cerca del Gallito. Entonces me dijo, sí, me dijo, pero yo quiero que vayas hasta el lugar. Miren, solo me dijo el Gallito y yo, señor, dije, ay, sí, no, porque ustedes saben que ahí es peligrosísimo, ¿verdad? Mire, le dije, yo sí no puedo ir hasta ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Consiga usted el dinero para poder hacerle una declaración jurada en donde manifieste la posesión del terreno que usted tiene. Y así se hizo, ¿verdad? Se hizo, ella consiguió el dinero para los timbres, porque como ahí se tiene que poner un valor estimado, un valor aproximado, ¿verdad? Que por supuesto no tiene que ser mucho, pero que sí tiene que llevarlo, porque si no, ¿cómo lo va a estimar? ¿Cómo lo va a decir que a usted le costó el hecho de estar en ese lugar? Entonces vino la señora y me dijo, vaya, está bien, aquí está el dinero, ya puede hacer. Hice la declaración jurada de derechos de posesión de la tierra. Cuando hice la declaración jurada, ahí manifesté que la tierra tiene una medida, una medición. Para eso necesitamos un agrimensor, para que tome las medidas de las propiedades. Entonces, le dije, mire, hay que contratar al agrimensor y este agrimensor sí tiene que ir hasta el lugar porque para eso se le va a pagar. Entonces, sí me dijo, pero yo quiero que usted vaya también. Ay, total, es que era un dolor de cabeza. Para concretar, solo fue el agrimensor, pero ni siquiera él quería ir. ¿Y cómo lo hicimos? Porque como yo ya les mencioné, ¿verdad? Que esto se hace satelitalmente hoy en día así se hace. Se paga un programa en el cual pues ya está de parte del registro catastral, ya está ubicado donde usted vive, donde cada uno de nosotros vive ya está ubicado y ya está catastrado. Entonces resulta que vimos si esta propiedad existía y efectivamente, satelitalmente, le tomamos la fotografía donde estaba la propiedad. Y así fue como se hicieron los planos, ¿verdad? Entonces, se hicieron los planos, se presentaron y esos planos que se hicieron fueron los que yo redacté en la escritura. En esa escritura es necesario que como abogados y notarios futuros, ustedes vean cuáles son las referencias o los requisitos que tenía con anterioridad. Por ejemplo, le pregunté a la poseedora de este terreno, ¿qué documentos tiene usted para comprobar que sí es suyo? Nada, no tengo nada. Y nunca los ha tenido, nunca los he tenido. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Es por eso es que se le llama una declaración, porque ella está declarando que desde el momento en que llegó a esa tierra o a ese pedazo de terreno, desde ese momento ella es la poseedora. Y le dije, mire, ¿cuántos años tiene de estar aquí? Eso me lo dejó mis papás y ella tenía 80 años y se los dejó su papá.
Entonces ellos cuánto tiempo tenían, ¿verdad? Y ellos tenían más o menos como 50 años de estar en el lugar. Y así venía haciéndolo, ¿verdad? Porque como esas cuentas hay que hacerlas. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si pasa más de 10 años en posesión, usted puede adquirir la propiedad mediante una titulación supletoria. Bueno, entonces le dije, mire, entonces hay que hacer esto porque el documento, el tema del día de hoy es Revolución Liberal de 1871. Ese es el tema de hoy. Bueno, y entonces yo les decía que esto es lo que normalmente se hacía desde la época antigua. Entonces, así como aquí en Guatemala, porque les estoy hablando de un caso específico de Guatemala, así como en Guatemala, también en los departamentos y más aún en los departamentos, porque hay muchas propiedades que no están siendo como que los dueños fallecen y no dejan, no les dicen a sus descendientes que ahí dejaron una propiedad, pues. Y así ha pasado sucesivamente porque mucha gente ha muerto instantáneamente. Entonces ni les da tiempo de decirle al otro que dejó alguna propiedad. Entonces quedan como que no existiera ninguna finca, folio y libro. Qué bueno, Luis. Qué bueno, usted tiene más experiencia en cuanto a lo que yo le estoy hablando. Pues usted me va a comprender mejor esta situación, pero hay mucha gente que no tiene cómo acreditar los documentos. Yo les decía, ¿verdad? Del caso que tenía de los dueños del banco GIT, ¿verdad? Entonces ese es uno de los casos, porque ellos llegaron, compraron y no tenían papeles. Sin embargo, el dueño anterior sí tenía sus papeles con finca, folio y libro. Entonces, ¿qué vale ahí? Vale más el que tiene finca, folio y libro. El que es poseedor no vale, porque esto viene como a decir, bueno, sí existe un documento que legalmente es válido y el otro no. El poseedor ya no tiene ninguna forma de ganar o de decir, esto es porque yo lo pagué. No, aunque lo haya pagado y aunque haya pagado millones, si aparece el dueño con finca, folio y libro, siempre va a tener la razón este dueño, ¿verdad? ¿Qué manda Marco? ¿Me levantó la mano? Sí, eso era lo que le iba a preguntar, si importaba incluso el tiempo que había transcurrido, si aparecía el dueño con los papeles, que lógicamente pues lo acreditan como dueño, pero como usted especificaba que existía, si hubieran 10 años en adelante, ¿verdad? Entonces, si en esos 10, en el transcurso donde pues se escritura y luego aparece algún dueño, ¿cómo funcionaría ahí, licenciada? Perdón. Mire, definitivamente, si aparece el dueño y me dice, yo tengo finca, folio y libro, entonces, aunque haya tenido 100 años y haya sido la titulación correspondiente, el que gana ante un juzgado es la persona que tiene finca, folio y libro. ¿Por qué razón? Porque la acreditación que tiene para comprobarlo es totalmente legal. Es decir, si usted en su casa viene y le dicen que usted tiene registro de posesión y aparece una persona que quiere, que va y le dice, mire, yo tengo mi escritura y tiene finca, folio y libro, así que aunque usted tenga 100 años de vivir ahí, definitivamente tiene que desocupar o desalojar el área. Es que por eso, yo le comentaba, perdón, licenciada, le comentaba porque precisamente me enteré pues de un caso, alguien compró un terreno por acá por Chimaltenango, luego se va a Estados Unidos, pasa un buen tiempo en Estados Unidos y luego regresa, pero no se recordaba ni siquiera dónde tenía el terreno que había comprado.
Luego, a través de la papelería empezaron a buscar más o menos las cercanías del lugar, porque lógicamente ya habían construido casas y todo, entonces él se desubicó y encontraron a otra persona viviendo en el terreno, ¿verdad? Entonces, pero pues él mostró la papelería y todo, pero ahorita todavía al parecer están un poco en ese conflicto. Por eso si tiene la escritura y tiene finca, folio y libro, él es el que tiene las de ganar. Le llevamos el caso, si quiere, dígale Marco, por favor. Les comento, licenciada, entonces. Bueno, entonces, mire. Licenciada, buenas tardes. Manda, buenas tardes. En este caso que comenta Marcos, aunque no tuviera escritura, se tiene que ir al registro de la propiedad para sacar la papelería. Digamos, yo no tengo escritura. Y yo voy con mi DPI al registro de la propiedad y digo, yo soy la dueña de una casa que queda ubicada, no me recuerdo dónde, pero ellos solo con el nombre me imagino que sacan qué casas tengo yo a mi nombre. No. Por eso es complicadísima esa situación, porque si usted no tiene finca, folio y libro, el registro no le atiende. Por nombre no se lo busca. Es que fíjese, licenciada, que nosotros llevamos un caso de testado. Nosotros somos 5 hermanos y mi mamá acaba de fallecer hace unos años. Y yo fui a ver lo de la papelería, cómo estaba, porque lamentablemente los Eisenena llevaron el caso de intestado, pero ellos querían hacer, por ejemplo, todos salimos dueños de todo lo que mi mamá y mi papá dejaron. Y no era así, ellos tenían que dejarle a cada quien lo que le correspondía. Entonces, como no querían entregar la papelería, yo fui a averiguar con mi DPI y llevé los de mis hermanos y sí me dieron información. Bueno, pero mire, eso es un caso tal vez especial, ¿verdad? Porque no en todos los casos lo dan. Y le digo como notaria, y usted que va a ser futura notaria, también tiene que tener en cuenta esta situación. Tiene que tener finca, folio y libro. Si usted no tiene finca, folio y libro, no le dan ninguna información. Es muy probable que la documentación que usted llevó haya tenido esa finca, folio y libro. Porque, mira, son complicadísimos. Si usted llega y mire, y lo puede hacer ahorita o mañana, ¿verdad? O cuando esté abierto el registro. Usted se presenta. Permítame un momentito. Permítame. Ay, disculpas. Entonces, miren pues, retomando. Cuando uno va al registro de la propiedad y llega así de la nada, ¿verdad? Llega a decir, mire, fíjese que yo necesito que usted me diga cuál es mi propiedad, por decírselo de esa forma, o cuántas propiedades tengo. No le dan ningún detalle a uno, no se lo dan. En este caso, con Vivi, creo que ha de haber llevado alguna referencia para que le pudieran dar todos sus datos. Pero imagínese usted que se presenta y que dice, mire, yo me llamo fulana de tal, y fíjese que no me acuerdo cuál es mi finca. Entonces, ¿se puede usted imaginar que empiecen a buscar y la propiedad no tiene finca, folio y libro? ¿Cómo lo van a encontrar? O sea, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos localizar todos estos datos? Es en el DICABI o en Catastro o el UCI. Puede ser que ahí se puede encontrar. ¿Por qué le digo yo esto? Porque, como les mencionaba, satelitalmente la municipalidad ya hizo catastro de toda Guatemala. Bueno, eso digo yo. Digo yo que en catastro, digamos, capital. Ahí sí ya está hecho. En los departamentos hay algunos que sí, otros que no, pero eso ya eso definitivamente lo tenemos que investigar, ¿verdad? Por ejemplo, en Santo Domingo, Xenacó, que queda cerca de Chimaltenango, ahí no está catastrado todo. Está catastrado lo urbano, pero lo rural
no está catastrado. Pero ¿qué podemos hacer si ya no tenían dinero, les cortaron las finanzas, entonces ya nadie hizo nada y se quedó así? Regresando a la situación de las posesiones, porque por eso es que estaba mencionándolo, ¿verdad? Tenemos posesiones y estas posesiones normalmente no tienen finca, folio y libro. Si viene alguien y usted está ocupando este lugar, si viene alguna otra persona y le dice, mire, disculpe, usted está habitando mi propiedad. No le dice usted porque pues yo tengo 10 años de estar aquí y legalmente ya es mío. Entonces tendría que mostrarle y eso lo tiene que hacer ante un juzgado, ¿verdad? No es nada más de que vaya a decir uno, ya llegué y váyase. No, eso se tiene que llevar mediante un juzgado, que es el juzgado correspondiente, para que se demuestren todas las pruebas. Fíjense ustedes que me enteré de un caso que el terreno estaba baldío y decía, en esta época, ¿verdad? Ahorita, en esta época. Y nos parecía extraño porque el terreno estaba baldío. Entonces decían, es que no tiene dueño. Y pasó la municipalidad en un determinado momento y como al que le fue a preguntar era vecino, le dijo, mire, le dijo, ¿usted sabe quién es el dueño de ese lugar? No, yo no sé quién es el dueño. Ahí dice que ustedes sabrán. De repente apareció otro que era también vecino. Le dijo, sí, yo sé quién es el dueño. Es fulano de tal que vive en tal lado y total es que ellos mismos lo mandaron con el supuesto dueño. Cuando se vinieron a enterar el que realmente era el dueño, porque sí tenía finca, folio y libro y estaba su nombre. Y se vino a enterar que cuando fue al registro de la propiedad ya habían hecho la escritura de traslado de dominio. O sea, ya habían vendido, cedido la propiedad. Se fue de este mundo el señor. Se fue de este mundo. Porque según él, ahí estaba su terreno y pues tenía sus papeles. Pero ¿qué les parece que ya personas inescrupulosas, personas mafiosas, ya lo habían vendido? Pero miren, como yo soy tan curiosa, y en esa época que cuando yo me di cuenta, todavía no era abogada. Entonces me fui a ver, ¿verdad? Y a decirle que qué era lo que le había pasado al vecino, ¿verdad? Y él me manifestó que hicieron una escritura de derechos de posesión y se la vendieron a otra persona. Entonces, y yo le digo, pero mira, derechos de posesión, ¿cómo si eso tenía finca, folio y libro? Consiguieron la finca, folio y libro y se lo pusieron. Es decir, que ya no era de posesión, era una compraventa de bien inmueble o bien rústico, pero ahí estaba la compraventa. ¿Y por qué? Porque consiguieron finca, folio, el libro, hicieron la escritura, falsificaron la firma y se le trasladó a otra persona. Total es que esto pues siguió, ¿verdad? Y el señor se fue a averiguar qué era lo que tenía que hacer, qué tenía que presentar, y fue con un juicio que pues le indicaba al registro de la propiedad que se pronunciara al respecto porque ellos fueron los que escribieron, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, como ya estaba la denuncia puesta y tenían que investigar qué era lo que estaba sucediendo, descubrieron que las personas que hicieron toda esa negociación vinieron e hicieron la escritura en una hoja de protocolo que le robaron al abogado. Y se salvó el abogado, porque el abogado en ese momento se pronunció y dijo que él había reportado que sus hojas de protocolo se las habían robado y que en ese momento presentaba la denuncia que él había interpuesto en su momento. Ay, ustedes, qué salvada la de ese abogado. ¡Qué salvada! Entonces estas personas vinieron, utilizaron esa hoja de protocolo y el notario claramente indicaba que él no tenía nada que ver con esta situación porque la prueba que él tenía era la denuncia que había puesto. Entonces
se siguió investigando y cuando se investigó, el supuesto propietario que era este señor, el vecino que le digo, él era el supuesto propietario, le falsificaron la cédula, porque en esa época era cédula. Hasta la fotografía, saber de dónde la sacaron, o tal vez conocían al propietario, ¿verdad? Hasta la fotografía le clonaron al dueño de la propiedad. Entonces descubrieron que el DPI era falso, que la hoja era falsa, que total es que el señor ganó el caso porque pudo comprobar de que prácticamente se lo robaron, ¿verdad? Pues así como estos ejemplos hay muchos en cuanto a las tierras. Hay otros, ustedes, que les estoy contando es en la capital, ¿verdad? Pero hay otros casos. Por ejemplo, en Santo Domingo, Xenacoj, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Casos extremadamente fatales, ¿verdad? Hay personas que venden las propiedades, la misma propiedad, la venden a diferentes personas. Entonces, estas personas vienen y van al juzgado de paz a denunciar. Pero ¿qué pasa? Hay hasta 3 o 4 personas que le han comprado la misma propiedad a la misma persona que los ha estado estafando. Porque venden uno, venden otro y total es que se han juntado hasta 4 personas con la compra de la misma propiedad. Y eso es, ahí sí es, miren, dificilísimo, porque ahí sí no hay finca, pueblo y libro, ahí no hay quien diga, mira, esto es mío y yo gano. No, ahí son derechos de posesión y pues el juzgador es el que ya se tiene que encargar de ver cuáles son las pruebas que presenta cada uno de ellos. Número 1, tener la escritura con la que le están vendiendo, y la más antigua es a la que le van a dar mayor beneficio. Entonces, y pobres todos los demás, ¿no? Porque todos los demás tienen que perder, porque pues aunque ya hayan pagado, los demás documentos que ellos acreditan definitivamente no les van a servir. Por eso, cuando ustedes sean notarios, dice Marco que compartan la diapositiva. Ya se las van a compartir, no tengan pena. Por eso yo les digo, ustedes como abogados y notarios futuros a futuro, ustedes tienen que ver que cuando llegue a su oficina profesional una persona que tenga derechos de posesión, usted le tiene que indicar que le tiene que llevar el documento que está con anterioridad a la escritura que usted va a realizar. Sí, Luis, eso pasaba mucho con segundos testimonios. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Uno como notario, hay veces que la gente lo engaña a uno. Y de veras ustedes, hay veces que lo quieren engañar y le miran la cara de tonto a uno, porque llegan ahí sí que con su excusa de que perdieron la propiedad, la escritura, el primer testimonio, y pueden ustedes creer que las mismas personas lo han ido a empeñar a determinado lugar. Por eso es que ya no tienen testimonio y vienen los abogados y les hacen un segundo testimonio. Y eso, por eso le digo, eso es gravísimo para el notario. Entonces, cuando a usted le llegan a su oficina profesional y le llegan a decir que necesitan una escritura de posesión, de inmediato usted le tiene que decir que le lleve la escritura con la que se lo vendieron. Entonces ahí usted se puede dar cuenta si lo acaba de comprar, si tiene mucho tiempo de haberlo comprado o qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le aparezca en el documento? Les comentaba, la asistencia ya la pueden llenar, es lo que indica Angie. Entonces,
yo les digo, me llegó bueno, a mí me ha llegado de todo, a ustedes, y muchas veces uno no sabe con qué tipo de personas se está relacionando uno, ¿verdad? Entonces, yo les comenté, creo que en otras oportunidades, que había un señor que andaba descalzo y que él tenía sus propiedades, ¿verdad? Miren ustedes, de veras, al final, yo decía, la gran, ese señor anda, miren, el pie lo tenía plano, y no es que me esté burlando, ¿verdad? Sino que era algo real. El señor tenía su pie plano porque todo el tiempo andaba descalzo. Entonces él no estaba acostumbrado a utilizar zapatos, por eso es que se le miraba un piezote. Y pues iba y venía y no tomaba bus, sino que se iba a su lugar que era lejísimos. Y entonces este señor pues empezó a vender todas sus propiedades y pues se las robaron, ¿verdad? O sea, le robaron un montón de propiedades, le robaron un montón de dinero. Y fue el caso que les dije que había ido a enterrarlo en una su propiedad, y pues ahí enterró el dinero y no se acordaba después dónde lo había enterrado. Entonces a la gran digo yo, ¿por qué no se acuerda? Por favor, le voy a dar vitamina para que se acuerde y me diga. Total es que este señor, yo descubrí, porque eso sí fui yo la que lo descubrió, ¿verdad? De que él, todos los terrenos que tenía, tenían algo de anomalía. Y me llevó un terreno que estaba por Zumpango. Yo creo que las personas que viven por Chimaltenango saben más o menos por dónde les estoy hablando, ¿verdad? El terreno está ubicado en Zumpango, en Zacatepeques. Y me dijo, mira, quiero que vayas a ver el terreno, porque como es muy grande, tengo cafetales y todo, tengo esto. Y créanme que yo le creí. Y se fue, ¿verdad? Fuimos a verlo, yo anduve en esos lugares donde había mucha siembra, donde había café, donde había frijol. Era gigante el lugar. Y bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho lo de la siembra, ¿verdad? Si no, ¿por qué creen que estoy dando derecho agrario? Entonces, yo me fui hasta ese lugar, y cuando él me presentó los documentos, ustedes, ay, no, casi me da el ataque, porque me dijo, mira, yo te lo voy a vender en 75,000 quetzales. O sea, él me lo estaba ofreciendo a mí, pero yo no tenía ningún interés, ¿verdad? Sino que el interés era porque otro cliente quería comprarlo. Entonces, cuando me dio los papeles, ustedes, me dio una escritura. Entonces vine y empecé a revisar la escritura. Ustedes saben que lo primero que uno tiene que hacer es leer desde el principio y pues después ir analizando, ¿verdad? Cuando leí lo primerito, ¿verdad? Me pareció algo extraño porque estaba como oscura la copia, porque no era original, sino que era una copia. Entonces, cuando yo empecé a verlo, ustedes, unas letras montadas en otras. Y entonces dije, pero ¿y esto qué extraño? O sea, yo no lo entendía. En ese momento, imagínense ustedes, o sea, siendo una profesional, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y entonces estaba como movida. Y empecé a revisar, pero ¿por qué está montada? Decía yo, ¿verdad? Tal vez le sacaron mal la copia. Eso fue lo que yo pensé. Tal vez. Cuando empecé a revisar, ustedes, era una falsificación de documentos. Y entonces me puse a pensar, Dios mío, ¿qué hago? Porque, o sea, yo ya como que ya había hecho el enlace para que la otra persona comprara. ¿Qué voy a hacer? Y peor si ya le dio el dinero, decía yo a ustedes, porque se lo dio bien barato. ¿Pero por qué? Porque era una falsificación. De inmediato empecé, porque eso ya estaba en mi oficina, ¿verdad? De inmediato empecé a llamar, mire, don fulano, le dije, ya le dio el dinero al señor. Sí, aquí estoy con él, me dijo, y fíjese que ahorita le voy a dar el dinero. No se lo dé, por favor, no, si yo suplicándole que no le diera el dinero a ustedes. Y el otro asustado. ¿Saben cómo se apellidaba este señor? Mesmamente.
Así sea, era el apellido de él, mesmamente. Y le digo, ¿usted ya le dio el dinero a mesmamente? No, me dijo, no se lo he dado, no se lo dé, por favor, no se lo voy a dar. Mire, véngase con toda su familia, véngase para aquí a la oficina y yo le explico aquí. Pero por favor, no se lo vaya a dar. Y miren, gracias a Dios lo logré evitar. Cuando llegó a la oficina le dije, mire, por tal y tal y tal razón, es que yo le dije que no se lo diera. Y llegó al mesmamente ustedes. Como en ese momento, pues él tenía un burro y pues llegó en el burro, ¿verdad? Saber cuánto tiempo le llevó en irse de un lugar a otro, pero llegó en su burro. Entonces, y llegó bien enojado. Y mira, ¿por qué me quitaste el cliente? Y le digo, mire, don mesmamente, ¿cuáles son los documentos? Y como él era una persona natural, ya era una persona que casi no hablaba el español, era una persona que tenía ya más de 60 años, ya era una persona mayor. Ay, ustedes, me costó un montón explicarle que los documentos que él tenía no eran los adecuados, que lo que tenía que hacer, si realmente era su propiedad, es ir a poner una denuncia a la policía. Pues me voy a poner la denuncia, y se fue a poner la denuncia. Pero el cliente que yo le había llevado ya no se lo compró. Entonces, para mí era muy satisfactorio el hecho de saber que por lo menos yo no había sido partícipe de algo que tal vez en un futuro me iba a arrepentir, ¿verdad? Entonces, total de este caso es que él mesmamente se murió. Bueno, eso creía yo, ¿verdad? Que se había muerto. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que hace 2 días fui a Santo Domingo y Chalacoji y allí anda el mesmamente. Todavía con sus pues no usa zapato, ¿verdad? Y con su morralito en la cabeza y un sombrero. Y anda descalzo. Entonces, y el burrito, no sé qué hizo el burrito, porque pues yo creo que se le pegó un poquito del burrito, porque como les comenté que le quitaron el dinero, pues de tan pilas que era, que se dejaba quitar el dinero y aparte que pues se enterraba el dinero y no se acordaba dónde lo enterraba, ¿verdad? Entonces al final no sé si lo encontró o no, pero ese señor tenía un dineral. De veras ustedes que solo porque yo me di cuenta que ese documento era falso, yo le dejé de trabajar. Si yo no me hubiera dado cuenta de eso, pues yo le seguiría trabajando, pero sería como que aceptaría lo que él está haciendo, ¿verdad? Entonces, no ustedes. Primero, me pusieron claras las cosas y gracias a Dios logré evitar alguna estafa, ¿verdad? Y gracias a Dios pues lo pude hacer. Pero, no sé, otros abogados si realmente le siguen trabajando, pero eso ya es su rol. Yo ya no le seguí trabajando. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que lo vi sin burro. Saber qué hizo el burro. Y ya ni me atrevo a preguntarle, ¿verdad? Porque si no, capaz que me va a volver a decir que le haga alguna escritura. Y no, la verdad, no, yo no lo pienso hacer, ¿verdad? Es mejor de lejitos, se ve más bonito. El mesmamente. Entonces, yo creo que será yo creo que eso se quedó como un apodo. Eso era lo que yo creía, pero no, en los documentos o en su DPI sí decía mesmamente. Así que y le pasó al burrito Filemón. Ay, no, emocionante estas preguntas y estas respuestas. Creo que este señor tenía tanto dinero que les conté, ¿verdad? Que fue a comprarse un camión. Saber qué hizo el camión. Ustedes, después del burrito pasó un camión y él mismo me contó, ¿verdad? De que cuando llegó a la INO, porque ahí fue donde fue a comprar su camión. Dice que el dinero lo llevaba en un morralito y ningún vendedor se quería acercar a él porque no se miraba que fuera a comprar, ¿verdad? Porque ahí sí que la gente lo juzga por la condición en la cual uno llega. Y estos señores de la INO ni atención le ponían. Ningún vendedor
quería atenderlo. Entonces, de repente dice que ahí sí que es de muy mala gana, lo empezaron a atender y compró el camión. Y lo compró en efectivo, ustedes. Entonces, siempre hay cosas, ¿verdad? Que pues este señor seguramente sí tenía sus propiedades, ¿verdad? Y cuando compró esta otra que le digo, puede ser que lo hayan engañado, porque ¿cómo? O sea, no hay otra forma, porque estaba a nombre de él la propiedad. Entonces, mejor ni investigué, que se quede así, que pues Dios me mandará otros clientes, ¿verdad? Que otros clientes que no tengan tanto problema. Entonces continuamos. Número 3, tierras tituladas ad corpus. Estas tierras tituladas ad corpus, a ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué significa la tierra titulada ad corpus? ¿Ninguno? ¿Ninguno me puede ayudar con eso? ¿Cuándo es? Yo sí no recuerdo eso, sí no recuerdo nada, licenciada. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ¿a alguien que sepa? Vamos a ver, vamos a preguntar. Vamos a ver. Licenciada, ¿podría ser como una promesa de compraventa? No, no. ¿Más o menos? No. Licenciada, disculpe, ¿no son las que están orientadas a la gente indígena? Algo así. ¿Qué significa ad corpus? Funciona este ad corpus como un contrato. Entonces, este contrato ad corpus es un contrato y bueno, digamos algo así como lo que estaba diciendo, como promesa de venta, que fue tal vez una respuesta, no sé quién me dijo, creo que era Marco. Sí, licenciada, yo le había dicho, pero que es más o menos es una promesa de compra-venta, pero también puede ser como un contrato privado o algo así podría funcionar también, ¿no? Así podría funcionar. Hay un momento en el tiempo en el que ya tiene propiedad y el dominio a cumplirse en cierta fecha. Entonces, a eso se le llama ad corpus. ¿Qué manda, Cristian? Licenciada, buenas noches. Esto no incluye, por ejemplo, los terrenos que, por ejemplo, tienen alguna servidumbre, que se venden con toda esa servidumbre. Puede ser. Sí, puede ser porque aquí esto podría definirse como nuevo y como usado. Y la servidumbre de paso puede ser en algunos casos nuevo, ¿verdad? Y sí, podría ser. Este concepto es que suena a una palabra en latín. Entonces, este ad corpus, esta es una palabra en latín. ¿Y qué significa? Buena inversión, significa ad corpus. Entonces, concretamente, es un concepto que viene del latín y que en ese latín significa el cuerpo, perdón. ¿Qué manda David? El término ad corpus en la compraventa de un inmueble quiere decir que se hace el traspaso de dominio como esté el bien inmueble, sin modificaciones, sin liberarlo de gravámenes. O sea, la compraventa simple, el traspaso de dominio simple, Correcto. Sin hacer ninguna otra modificación. Es correcto. Eso, concretamente, ese es el concepto. Entonces, es
hacer las ventas en el estado en que se encuentra el documento o el terreno, ¿verdad? Terreno que ha sido vendido. Y entonces ahí venimos y se acepta ese terreno con todo lo que tiene, así como está, se acepta, con, si tiene plantaciones también, así se acepta y se indica en su momento. Entonces, eso significa el ad corpus. Sus usos y servidumbres en el estado en que se encuentran actualmente. Ejidos municipales y tierras comunales de los pueblos de indios. En esos ejidos municipales y tierras comunales de los pueblos indios, también podrían ayudarme. Ejidos municipales, ¿me pueden ayudar? ¿Quién me puede ayudar con esos ejidos municipales? Ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto los ejidos municipales. Vamos a ver. En Guatemala, digamos, ¿cuáles son los ejidos municipales? A ver, ¿alguien me puede decir? Licenciada. Un campo común de un pueblo. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Que está registrado a nombre de la municipalidad, licenciada. Muy bien, perfecto. Un ejido es un pedazo de tierra que se le asigna a un grupo de campesinos para que ellos labren y en algunos casos puedan habitarla. Municipales porque las municipalidades contaban en ese entonces con ciertas extensiones de terreno que se les habían otorgado y las mismas municipales podían asignarlas para la población y su desarrollo. Muy bien. Muy bien, el tema ejidos significa áreas y ubicaciones también. Corresponden únicamente a las establecidas por cada uno de las municipalidades en cada lugar. Esto viene desde hace mucho tiempo, desde 1542 vienen los ejidos. Y recuerden que eso fue lo primero que vimos cuando desarrollamos el tema histórico, ¿verdad? De que pues viene desde hace mucho tiempo. Y sí, son porciones de tierra que son asignadas a algunas comunidades o pueblos indígenas dentro del término rural, ¿verdad? Esos términos eran desde antes, por eso es que lo vemos en el año 1870, antes del 1870 y antes de la Revolución Liberal de 1871. También están las tierras de la propiedad de las comunidades religiosas. Esas tierras de propiedades religiosas eran todas las tierras que estaban con la iglesia y a las propiedades que pertenecían a esas comunidades religiosas. Vinieron y pues hubieron muchas comunidades que se quedaron sin la iglesia, ¿verdad? Sino que se quedaron solamente así. Es el caso del tema de la zona 6, que hay un lugar o fue un lugar donde hubo un convento y tanto de sacerdotes como de monjas. Entonces habían túneles debajo de la tierra y cuando existían esos túneles venían y hacían conexión con otras propiedades. Fíjense ustedes que allí en zona 6 yo les conté en alguna oportunidad que tengo mi cliente que dice que pues él compró una de esas propiedades, ¿verdad? Y él estaba
pues impactado porque él no sabía que existían ese tipo de túneles, ¿verdad? Él compró la propiedad, pero nadie le dijo que existían esos túneles, hasta que él fue a investigar porque se dio cuenta. Entonces, esto incluso, ¿verdad? No solamente ahí, sino que en diferentes lugares existía. Fíjese que hay un lugar también, un lugar en la zona, ¿qué? 7. En ese lugar de la zona 7 hay una casa que es de esquina y es donde está un mercado, ustedes. Y se lo digo porque a mí me hicieron esa consulta, ¿verdad? Y por eso es que yo lo sé, porque ¿quién va a poder entrar a casas así? Esta casa está abandonada, pero porque dice que no tiene dueño. Los dueños que tenía fallecieron y no hubo nadie que pues saliera a reclamar la propiedad, ¿verdad? Entonces, díganme ustedes, si no tiene dueño, ¿a quién le pertenece? A ver. Pregunta de privado. Pregunta de privado. ¿Al Estado? Sí, muy bien. Le pertenece al Estado. Si no tiene dueño el terreno o ya fallecieron y no hay ninguna persona que reclame por los grados colaterales o por los grados sanguíneos o por ya sea ascendiente o descendiente, si no hay ninguna persona, entonces estas propiedades pasan a ser del Estado. Increíble ustedes, pero miren, donde están los asentamientos, no sé si ustedes han oído aquí zona 7, zona 3, zona, ¿qué otra zona? Por la Betania, por todos esos lugares, la propiedad donde ellos están, los asentamientos, son del Estado. Zona 5 también. Sí, hay diferentes lugares donde hay asentamientos y esos asentamientos normalmente son de la municipalidad y han hecho convenios con la gente que está ahí habitando esos lugares. Por ejemplo, yo tengo mucha gente que está ubicada en zona 3 y dicen ellos que hicieron su casa, pero miren, unas casas que parecen mansiones en propiedades que son de la municipalidad. Pero han hecho convenios verbales en donde manifiestan que no los van a sacar de esos lugares. Al contrario, que en un futuro les van a dar sus escrituras. Entonces esa es la esperanza que tienen todas esas personas de los asentamientos. ¿Pero por qué? Porque muchas veces se quedaba sin propietarios. Y pues sale esta observación porque las iglesias o los religiosos muchas veces se iban a otros lugares y dejaban abandonadas estas propiedades, ¿verdad? Entonces vino el Estado y tomó estas propiedades y ya están a nombre del Estado. Entonces así es como salen estas tierras de propiedades comunales religiosas. Tierras de cofradías religiosas. ¿Cuáles son esas tierras de cofradías religiosas? A ver si alguien me dice. Ustedes ya no me avisaron, ya son las -4. Bueno, creo que dejamos hasta las tierras de la cofradía religiosas y los terrenos de fundaciones de festividades religiosas. Entonces, dejamos esas dos formas o características de tierras y lo vamos a ver para dentro de una semana. Son llamados a la sucesión. Sí, son llamados a la sucesión siempre y cuando no aparezcan personas que sean parientes. Porque hay personas que solo salen de la nada y dicen, es que era su amigo. Pues eso tampoco, ¿verdad? Porque tiene un descendiente y ascendiente.
Licenciada, solo es para ampliar un poco en el caso de los intestados. No solo es el Estado de Guatemala, sino que también a las universidades se les reparten los bienes intestados. Es correcto, es correcto. Cuando quedan intestados, sí también se le da una proporcionalmente a las universidades, ¿verdad? Sí está en el artículo 1074, ahí lo puede usted leer. Muchas gracias, David, por hacernos la observación. Bueno, entonces, compañeros, creo que hasta aquí llegamos con la clase. Que tengan feliz noche. Hasta dentro de una semana. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada, que tenga buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. No se les olvide salir.